Tú me dices, puse la imagen, no sé, hay que checar si nos escuchan bien y todo. Ahorita querés transmitir en vivo, me dice para yo revisar aquí en la página si ya se está supone que ya transmitiendo. estamos. Ya está la transmisión. Ahora voy a ver si nos vemos nosotros y nos escuchamos. A ver si nos pueden decir si ya nos vemos y nos escuchamos. Se los agradeceríamos. A ver si nos pueden decir si ya nos vemos y nos escuchamos. Se los agradeceríamos. Listo, Vic. Ya está. Perfecto, ya. Ya está, Cari. Gracias. Por fin. Bien. Ahora sí, ya esperemos si ya no haya ninguna falla técnica, ¿no? Ok, bueno, entonces ya vamos a comenzar. Les comentaba. A ver, ¿no se escucha el delay de mi voz, Cari? ¿No, verdad? No, a lo mejor se escuchaba porque yo lo estaba checando en el teléfono. Entonces yo creo que... muy bien, ok. Bueno, entonces bienvenidos a todas las personas que nos están viendo de todas partes de Latinoamérica. Estamos muy contentos, a pesar de las dificultades técnicas, de hacer esta primera transmisión en vivo. Es un poquito más complejo de lo que yo pensaba, ¿no? por las fallas que pueden suceder, pero ya, estamos listos. Pues este será el primer conversatorio en vivo de esperemos varios más que vamos a tener de diferentes temas relacionados a cosas de ciencias sociales, de ciencias cognitivas. Vamos a tener eventos de neurociencias, de filosofía, de muchas cosas, ¿no? Que vienen en camino. Entonces, ahora, pues me complace, estoy muy feliz de tener a una amiga, Karime Díaz, que nos va a estar presentando hoy el tema de la biofilia, de esta relación que existe entre el ser humano y la naturaleza, ¿no? O sea, evolutivamente cómo se ha construido y para qué ha servido, ¿no? Este vínculo, pues hasta cierto punto emocional, ¿no? O sea, que implica muchas cuestiones. Entonces les voy a leer brevemente la semblanza de Karime. Karime es bióloga, egresada de la Facultad de Ciencias Biológicas de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos y es actual estudiante del doctorado en Ciencias Cognitivas en la misma universidad, en el Laboratorio de Socioneurobiología. Desde hace más de 8 años ha participado en actividades de educación para la biodiversidad y en publicaciones de diferentes tipos de difusión de la biodiversidad en el estado de Morelos, acá en México. También participa continuamente en proyectos de difusión de la ciencia, en el podcast Científicas Mexicanas. Se los recomiendo que lo busquen aquí en Facebook y sigan los eventos que están haciendo. Y también colabora con el periódico El Sol de Cuernavaca en cuestiones de divulgación también de la biodiversidad y es miembro de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza en la Comisión de Educación y Comunicación. Entonces eso es un poco de lo que Karime ha hecho. Y pues ahora sí, le doy la palabra a Karime para que comience su exposición. Ay, pues muchísimas gracias y muchas gracias también al colectivo por haber hecho la invitación. Estábamos, Víctor y yo, muy nerviosos porque no podíamos conectarnos, pero me alegra que ya hayamos sobrepasado las dificultades. Y bueno, la verdad creo que a mí me da nervios porque se compartió muchas veces el cartel. Y me da mucha emoción saber que hay gente que está interesada en el tema. Y precisamente vamos a entender incluso por qué les interesó esta charla, porque hay una historia biológica y evolutiva de el por qué nos atrae tanto la naturaleza. Al final vamos a tener un tiempito de preguntas y respuestas. Ya Víctor me estará ayudando. Y bueno, vamos a empezar
Ay, ahí van a ver toda mi pantalla, pero eh, me dice si lo ven bien, Vic, la presentación. Ah, ¿Sí? a ver. Estoy checando aquí en la página. Ok. Es como tiene delay, o sea, el video me llega aquí después. Pero ya, listo. ¿Sí, sí se ve la presentación? Sí, Ah, ok. Vale, entonces, pues Víctor me invitó a hablar de esto, ¿no? De por qué es que nos atrae tanto la naturaleza. Y la verdad es que es una pregunta que se puede contestar de diferentes maneras. Incluso mi primer día en la Facultad de Ciencias Biológicas aquí en la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, me acuerdo que los maestros preguntaban en todas las clases repetidamente por qué queremos ser biólogos, ¿no? Y la mayoría era, la respuesta es porque me gustan las plantas, los animales, me gusta la naturaleza, ¿no? Siento fascinación por la misma, pero esta característica está presente en todos los seres humanos, me atrevería a decirlo. Y entonces por eso vamos a platicar un poquito de esto. Les quiero comentar también, yo, a pesar de que soy bióloga, hice un tema de evolución en mi tesis de licenciatura. Me involucré en la divulgación y en la educación ambiental, gracias a la doctora Dulce María Arias y al doctor Oscar Dorado. Y ahí es cuando descubro que como bióloga no alcanzaba a comprender un montón de cosas que tenían que ver con comprender el comportamiento humano y su relación con la naturaleza. Entonces es por eso que en la actualidad me encuentro haciendo un doctorado en ciencias cognitivas y estoy tratando de encontrar el balance justo entre lo que me apasiona, que es la evolución, la biología y las ciencias sociales, para ver de qué manera podemos contribuir en fortalecer este vínculo que tenemos con la naturaleza. Y bueno, si yo les pregunto ahorita, ¿dónde nos vamos de vacaciones? Muy seguramente la mayoría de ustedes pensó en algún lugar con naturaleza, en la playa, vámonos a acampar al bosque, o si no nos gusta tanto acampar y nos gustan más las comodidades, pues nos vamos a unas cabañitas, eh, o incluso he conocido gente que le gusta irse a encerrarse a hoteles, pero los hoteles tienen elementos naturales que nos hacen sentir bien. Y en realidad nuestro concepto de vacaciones reparadoras es precisamente tener este contacto con la naturaleza, ¿no? A pesar de que vayamos de visita a una ciudad, pues tenemos que visitar algún parque, etcétera. Y esto tiene una explicación muy bonita desde el punto de vista biológico. Todos necesitamos una dosis de naturaleza. ¿Por qué? La ciencia ha mostrado que estar en contacto con la naturaleza no solamente baja los niveles de estrés y mejora nuestro estado de ánimo, sino que también se ve reflejado en cuestiones fisiológicas, beneficia nuestra salud, nos da felicidad y hay un montón de estudios que ustedes pueden encontrar de cómo es que los niveles ya sea hasta bioquímicos en el cerebro y de bienestar aumentan cuando los humanos estamos en contacto con la naturaleza. Y entonces es aquí cuando la naturaleza se convierte en el mejor doctor para nosotros. La naturaleza de verdad es un doctor, es una doctora más bien muy fuerte, una doctora que nos puede ayudar a todo e incluso la medicina se apoya en la naturaleza para las cuestiones de salud. Y me gustaría ponerles un videíto que precisamente habla de esta cuestión de cómo es que la naturaleza nos beneficia tanto. Espero que no haya problemas con el audio. Do you find yourself longing for the apocalypse? I did. I was looking for a reason to live. Hi. Are you feeling tired, irritable, stressed out? Well, you might consider nature. Discúlpenme, voy a poner los subtítulos en español. ¿Sí se escucha bien el audio?
¿Víctor? Sí, sí, Cari, sí, Ah, suena bueno. bien. Vale, ahí les va de nuevo. Do you find yourself longing for the apocalypse? I did. I was looking for a reason to live. Hi. Are you feeling tired, irritable, stressed out? Well, you might consider nature. From the people that brought you Getting Outside comes prescription strength Nature, a non-harmful medication shown to relieve the crippling symptoms of modern life. Nature's recommended for humans of all ages, and it's great for pets too. Nature can reduce cynicism, meaninglessness, anal retentiveness, and murderous rage. In clinical studies, Nature is proven to decrease work-induced catatonia. Caution. Nature may cause you to slow down, quit your job, or seriously consider what the you're doing with your life. If you are overly cynical, jaded, or emotionally numb, you may need to increase your dose of Nature. Do you have trouble being even mildly uncomfortable? Nature may not be right for you. Side effects may include spontaneous euphoria, taking yourself less seriously, and being in a good mood for no apparent reason. So ask your doctor if nature is right for you. Esta es una campaña muy bonita que los invito a seguirla. Es un cineasta que ha utilizado a la naturaleza para hacerla como un producto, ¿no? Que podemos vender para mejorar nuestro estado de ánimo, nuestra salud. Y la verdad es que así es. Todo lo que hice en el video que baja, puede mejorar incluso nuestra conexión con otros seres humanos, se ha probado por la ciencia. Y en este sentido, pues, aquí les puse dos imágenes diferentes, ¿no? ¿Cuál es la que les evoca una mayor tranquilidad desde el momento que la vemos? Si vemos la ciudad, para empezar está toda gris. Se ven unos árboles hasta el final y pareciera que es invierno porque están secos. Pero el ver esta cuestión del tráfico, los carros, incluso mentalmente nos estresamos, ¿no? Yo que vivo en la ciudad de Cuernavaca, cuando alguien me dice, es que tienes que ir a la Ciudad de México a checar algunas cosas, ya me estreso, porque también la forma en la que está hecha la ciudad y la velocidad, el ritmo de vida, a mí es algo que me perturba mucho, ¿no? Pero las ciudades que tienen más árboles también se ha mostrado que pasan varios factores sociales muy interesantes. Mejora, como les decía, la convivencia entre humanos. Y ahorita vamos a hablar un poquito de por qué en realidad la naturaleza humana es social todo el tiempo. Y pues necesitamos una dosis de naturaleza todos los días. Y en este sentido viene el concepto biofilia que fue propuesto por Wilson en el 84 y él lo describe como una necesidad fundamental e instintiva con base genética incluso que involucra la filia con la naturaleza y los procesos de vida. Y es que la verdad, si nos ponemos a ver la historia del ser humano, todo, absolutamente todo está relacionado con la naturaleza. Acá les puse, no sé si alcanzan a ver mi flechita, flores de cempasúchil, que en México es una tradición que está muy, muy arraigada y que es muy ancestral, y un montón de elementos naturales, incluso hasta en los platillos que le ponemos a nuestros fieles difuntos, viene la cuestión de utilizar la biodiversidad para adornar, para sentirnos bien. Las ciudades también se inspiran en la naturaleza, la arquitectura, ahí les puse el modelo de un dron, que se inspiraron en el vuelo de los abejorros para tratar de desarrollar tecnología, el arte, la cocina, pues los viajes, como les decía, los eventos sociales, todo está relacionado con la naturaleza, o más bien esa fascinación que sentimos por la naturaleza nos sirve de inspiración para aplicarlo en cuestiones de nuestra vida cotidiana. Y esto también es relevante en estos momentos de crisis y de pandemia por las implicaciones que esto tiene. Ya me estaba adelantando, pero vi la diapositiva que sigue. Pero lo contrario de la biofilia, o sea, no todo es miel sobre hojuelas, no todas las personas, es la verdad, se sienten cómodas con la naturaleza, está su lado opuesto, que es la biofobia. Y es que si yo les digo que nos vamos a acampar a ese bosque que está todo tenebroso, a lo mejor más de uno
de los que me está escuchando va a decir, híjole, ¿no? ¿Por qué no buscamos mejor un lugar abierto? Y además, muchos de los animales también no son, que esto tiene una explicación biológica muy interesante. Entre más lejanos a nosotros, evolutivamente hablando, sean los animales, más desconfianza y más temor nos pueden causar. Y esto está explicado porque se parecen menos a nosotros, ¿no? Pues la verdad es que vemos una araña y aunque podría parecer a 2 que 3 personas que conocemos, en realidad, pues son muy distintas a nosotros. Tienen 8 patas, ¿no? Tienen varios ojos, son muy peludas y nos dan miedo. Y en realidad, estas fobias las incentivamos de manera irracional desde que somos pequeños. ¿Cuántas veces no vemos una pequeña araña? Y esa fascinación por la naturaleza hace que los niños se acerquen a verla y los papás lo primero que les dicen es, no, es peligroso, y pum, la matan. Y entonces de ahí aprendemos que esas cosas son peligrosas. Entonces hay un cierto balance entre lo que podemos considerar algo que nos hace bien a algo que pudiera representar cierto daño. Si les digo, vamos a este bosque a acampar, ustedes me van a decir, oye, pero es que se ve que está medio descuidado, va a ser frío, nos pueden salir animales y no nos sentiríamos tan cómodos a que si nos vamos con las primeras imágenes que les puse de vacaciones. A los humanos nos gusta la naturaleza ordenada, la naturaleza en donde muy seguramente no van a salir depredadores o cosas dañinas de por ahí, de por lo oscurito, y nos van a hacer daño. Sin embargo, les decía que hay varias cuestiones sociales aquí muy importantes y me gustaría platicarles de este experimento que quizá algunos de ustedes conocen, que deriva en la teoría de las ventanas rotas. Resulta que se les ocurrió hacer este experimento social porque en el Bronx, en Nueva York, había un alto índice de vandalismo y había muchísima delincuencia. Entonces lo que hacen es poner a un carro con ciertas características en el Bronx y pues lo desvalijaron en unas pocas horas. Este mismo carro, del mismo color, la misma marca, lo mismo todo, consiguieron uno igual y lo pusieron en un lugar que se llama Palo Santo, en California. Pasaron días y la premisa era que por el nivel socioeconómico del Bronx, al ser una comunidad vulnerable, a ser una comunidad en crisis, pues por eso habían vandalizado el carro, habían robado todas las partes y que por eso, ¿no? Por el nivel socioeconómico. Después lo pusieron en una colonia de contraste socioeconómico, un nivel socioeconómico alto, y se dieron cuenta que pasaron varios días y el carro seguía intacto. Entonces, al experimentador se le ocurre romper una de las ventanas. Y de inmediato pasa lo mismo que pasó en el Bronx. La gente desvalijó el carro. Y entonces dicen, bueno, en realidad, pues no es tanto el nivel socioeconómico ni los factores sociales que están aconteciendo en estos dos barrios, sino que el carro, al mostrar señas de que está abandonado porque pasaron varios días y nadie lo veía, le rompieron una ventana y nadie llegó por él, pues entonces está abandonado, podemos hacerlo nuestro. Y esta teoría de las ventanas rotas sirvió como preámbulo para esta ley que desconozco la verdad, creo que estaban discutiendo si podía seguir en vigencia, que es la ley cero tolerancia, porque a partir de esta ley cero tolerancia es que se vienen también todos los crímenes de odio atroces que hemos escuchado que suceden en Estados Unidos. Pero este experimento sirvió precisamente para eso. Si un lugar está abandonado, replica ese mensaje de que a nadie le importa, que si lo rayo, si lo vandalizo, si rompo tu vidrio, si me robo cosas, nadie me va a decir nada porque a nadie le interesa. Y entonces lo que hicieron en el Bronx fue empezar a restaurar los edificios, a pintarlos, a que no se vieran abandonados, y sí disminuye el nivel de violencia en estos sitios, ¿no? Que la cuestión política, les digo, que repercutió muchos años después de manera negativa, esa es otra discusión. Sin embargo, me gusta tomar este ejemplo de las ventanas rotas porque los humanos funcionamos de esa manera. ¿Cuántas veces ustedes no han visto un terreno baldío que está años y años en el abandono
y los vecinos son los mismos que van a tirar la basura. En la colonia que yo vivo hay una rotonda con un árbol y la gente iba ahí a poner su basura. Y ya después no solamente ponían basura, ponían restos de... Ahí estoy escuchando un audio. Vic, ¿me siguen escuchando? Brain research in the last decade is that we have moved beyond psychology. Víctor, ¿me siguen escuchando? Hola, hola. ¿Por qué es que Vic, ¿me escuchan? Ah, ok, sí me siguen escuchando. Perdón, es que ya no escuchaba a Víctor y me quedé hablando y ya no sabía si me seguían escuchando. Muchas gracias. Entonces les decía de la teoría de las ventanas rotas, ¿no? El ejemplo de mi colonia, y seguramente a ustedes se les vino también a la mente un montón de ejemplos así. Estaba esta rotonda donde la gente iba y ponía su basura los días que no pasa el camión recolector de basura. Y no solamente empezaron a tirar eso, sino que empezaron a tirar maderas de construcción, empezaron a tirar cosas. Los vecinos se organizaron, fueron, la limpiaron y aunque pusieron un letrero, como no había nadie que los veía, seguían tirando basura hasta que un vecino se puso ahí a estarlos regañando literalmente, ¿no? Pero estas ventanas rotas se pueden ver ambientalmente no solamente en las zonas urbanas, sino también en las zonas naturales o áreas naturales protegidas como las conocemos en México, y eso repercute obviamente en el estado de conservación de estos ecosistemas. Y esto sumado también a las políticas públicas que muchas ocasiones tienen en el abandono total a nuestras zonas naturales. No hay presupuesto, en una zona muy grande solamente le pagan a una persona para que vigile y pues esto complica mucho las cosas. Y pareciera que en la pandemia, de hecho, me gustaría tomar este ejemplo porque, espérenme tantito, ya. En realidad, la pandemia fue provocada por cuestiones de transformación. O sea, a los humanos no solamente nos gusta la naturaleza, sino que la transformamos. Y de hecho a mí me dio mucho gusto ver cómo este fenómeno social en la pandemia generó cierto nivel, no me gusta decir de conciencia, pero digámoslo así, que las personas empezaron a tratar de tener una conexión con el entorno natural, incluso dentro de sus casas. ¿Cuántos de ustedes no tienen amigos que empezaron a comprar más plantas en la pandemia o que empezaron un proyecto de huerto en casa? Porque al estar en el encierro, eso nos hacía sentir bien, nos daba bienestar. Y muchos se convirtieron en las y los señores de las plantas, porque eso los relajaba. La verdad es que escuchar la bola de noticias espantosas y que el virus y que ya se enfermaron y que muertes y bla, 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 distraernos en eso, muchas personas fue esencial. Incluso en algunos lugares hay ejemplos de comunidades que se juntaron para hacer huertos comunitarios. Y entonces, la verdad es que aquí también entendemos cómo es que la naturaleza es importante, no solamente para adorarla y venerarla, sino para tener precisamente ese bienestar que nos otorga. De hecho, algunos médicos, sobre todo en España, criticaron algunas de las medidas de que aislaran a los pacientes con COVID y que no se les dejara ver a nadie, porque decían, el hospital puede incrementar el estrés, puede incrementar una cuestión emocional que puede perjudicar la salud de las personas. Y entonces ellos decían que con las debidas precauciones quizá lo mejor
era que las personas se recuperaran en casa, porque al estar en este entorno social mucho más amistoso, en donde podía haber espacios biofilizados, por ejemplo, las personas se sienten mejor. Y muy seguramente algunos de ustedes que a lo mejor tuvieron un desfortunio de haber tenido una operación, etcétera, te llevan flores o te llevan regalos y te sientes bien. Les digo, esto está sustentado, hay experimentos que se ve cómo es que en los espacios biofilizados, en escuelas, en oficinas, en hospitales, no solamente mejora la actitud de las personas, sino que las relaciones personales mejoran sustancialmente. La naturaleza tiene ese efecto en nosotros. Pero les decía que no solamente la relación que tenemos con la naturaleza es de venerarla y todo chido, ¿no? La verdad es que los humanos transformamos la naturaleza, pero esta no es una característica única de los seres humanos. Hay muchos animales, sobre todo los animales sociales, que transforman la naturaleza y esa es una característica biológica muy importante. Les puse ahí el caso de las termitas, vean, ¿no? Pueden levantar castillos de tierra. Esto es un hormiguero. ¿Cuántas veces no se han topado ustedes con hormigueros impresionantes? O incluso el caminito que hacen las hormigas en el jardín, o sea, cortan un montón de pasto y su paso evita que crezcan. Eso es una modificación ambiental. Este es un ejemplo de un castorcito, ¿no? Que los castores pueden literal derramar todo un árbol para hacer su madriguera. Las aves, todas las ramitas, todas las raíces, las hojas, las flores incluso que van y cortan de otros lugares para hacer sus nidos, las madrigueras, que es hacer hoyos en la tierra, y aquí hay otro ejemplo de las mismas hormigas, ¿no? Esta transformación de la naturaleza es una ventaja adaptativa porque les permite a los animales tener un resguardo de posibles depredadores, tener un resguardo de sus propios alimentos, ¿no? Hay especies, por ejemplo, que el carpintero bellotero, que es mi vecino, que hace hoyos en los árboles y ahí oculta las bellotas, ¿no? Entonces, esta transformación de la naturaleza no es exclusivo de los seres humanos. Hay un montón de ejemplos de animales que transforman y que incluso las bacterias transformaron la atmósfera terrestre, ¿no? Pero pues hay que entender un poquito precisamente esta relación en términos biológicos y evolutivos. Hay una serie de adaptaciones humanas en nuestra historia evolutiva del Homo sapiens que nos deja entrever que esta modificación, o incluso lo pueden encontrar en alguna literatura como ingeniería, ¿no? O sea, cambiar, transformar, ingeniería ecosistémica o ambiental, donde esta transformación ha sido una ventaja selectiva, ¿no? Primero, un gran cambio fue que los humanos ancestrales dejan de ser nómadas. Al dejar y de hecho los nómadas se movían cada vez que se acababan los recursos donde llegaban, se acababa el alimento o ya había demasiados desechos y entonces se movían. Con el inicio de la agricultura, entonces la vida sedentaria se detiene, pero ahí viene otro proceso también en el que el humano empieza a tomar especies para domesticar, para hacerlas de uso propio. Y esto provocó estos grupos sedentarios que los grupos familiares aumentaran en número. Entonces, este aumento en el número individuo de los grupos también fue un factor bien importante en la evolución humana y porque se empezaron a establecer relaciones sociales muy estrechas. Y al aumentarse estas relaciones estrechas con todas las demás adaptaciones, aumenta el tamaño del neocórtex. Y ahí también pues es por las cosas de la cacería, etcétera. Son varios factores, ¿no? Y entonces las relaciones sociales se volvieron algo fundamental para poder sobrevivir en estos grupos que empezaban ya a realizar una mayor transformación de su entorno en todos sentidos, ¿no? Y entonces pues esto se vuelve un círculo que para el humano fue virtuoso. Entonces se empezó a modificar más y más el ambiente.
Y esto, voy a hacer una pausa aquí para hablar de un tema muy importante, porque hay que entender que cuando hablo de evolución y adaptaciones, la evolución es un tema que está bien incomprendido en la ciencia, ¿no? Carlos Darwin, incluso le puse ahí que fue un meme que le hicieron en su momento a Darwin, quienes no leyeron El origen de las especies, porque muchas personas piensan en evolución y piensan que la evolución dice que venimos del mono. En realidad no dice eso. En realidad Darwin dice que, más bien, en un súper resumen, en un súper resumen, ¿no? Más bien Darwin dice que las especies se adaptan en términos de sobrevivencia y reproducción y que esos son los organismos que tienen más chances de sobrevivir y que por selección natural los que no se reproducen o que se mueren pues son menos aptos. Más bien él habla de los más aptos, que eso no quiere decir los más inteligentes, ni los más fuertes, ni los más rápidos, no. Se tiene que ver característica por característica. Y en ese sentido, les decía, no venimos del mono, esa no fue la propuesta, sino que más bien compartimos ancestros comunes cercanos, pero ese es otro tema que nos daría para mucho tiempo, ¿no? Y en este sentido, pues una adaptación es una característica que puede ser fisiológica, morfológica, de comportamiento, de todo lo que se les pueda ocurrir, que fue evolucionada por selección natural, que incrementa el éxito de sobrevivir y reproducirse. Eso es una adaptación. Y les puse 3 ejemplos de adaptaciones que son muy fáciles de poder identificar, que en realidad una adaptación para si ustedes me ponen un ejemplar y me dicen cuáles son sus adaptaciones, hay algunas que es sencillo de ver, pero hay otras que no lo son tanto. Por ejemplo, la adaptación que tienen los camaleones de mover los ojos de manera separada. Eso les confiere un mayor campo de visión para poder tanto cazar como escapar de sus depredadores. Después tenemos el ejemplo de los carnívoros, ¿no? Que tienen colmillos, que es una adaptación que funciona para desgarrar carne, en el caso de los grandes carnívoros. Y el colibrí, esta foto es un saquito de adaptaciones, no solamente su pico largo que le permite alcanzar el néctar de las flores, sino también su metabolismo rapidísimo, ¿no? Que le permite ser un ave con una velocidad impresionante, y sus colores que además tienen repercusiones reproductivas, ¿no? Los machos son guapísimos, son de muchos colores, etcétera, etcétera. Entonces, eso es una adaptación. Cuando digo que los humanos tenemos ciertas adaptaciones, es precisamente eso, características que nos han permitido ser exitosos. Y una característica que al humano nos ha permitido ser exitoso es precisamente transformar el medio en el que vivimos para poder sobrevivir y reproducirnos exitosamente. Pero hay una línea que ya sobrepasó el humano, ¿no? Porque si ustedes se preguntarán, si somos biofílicos, ¿por qué entonces hay deterioro? ¿En qué momento pasó esa fascinación por la naturaleza, ¿no? Esa ventaja selectiva de poder ser exitosos evolutivamente hablando a lo que estamos viviendo? Estamos viviendo una crisis ambiental sin precedentes. Y de hecho, algunos autores dicen que ha habido 2 especies que han modificado toda la biosfera, todo el planeta. Primero fueron las cianobacterias, que fueron las bacterias que empezaron a modificar la atmósfera y a producir oxígeno. Y la segunda especie, los humanos. Ya no hay ecosistema, ninguno solo, ningún lugar en este planeta donde no haya huella humana. Pues esto lo hemos visto en reiteradas ocasiones, incluso hay bastantes documentales.
hay un documental muy bueno que les recomiendo que se llama Plastic Ocean, y ahí hacen muestreos del océano y se dan cuenta que el océano tiene ya muchísimos microplásticos en todos lados, ¿no? Y eso es obviamente una huella humana muy grande. Incluso ahora estamos viviendo en la era del antropoceno, donde el humano ha modificado su entorno natural de manera muy grande. Y les digo, estamos viviendo procesos muy, muy fuertes, y de hecho la pandemia es producto precisamente de estas actividades desmedidas. Este virus se escapó, entre comillas, debido a la extracción de fauna y la venta ilegal de especies, ¿no? Al tener confinados en un mercado húmedo, insalubre, tanto para humanos como para animales, en condiciones deplorables a los animales, pues se crea un puente en el que en la zoonosis, que es precisamente el paso de enfermedades propias de algunos animales a humanos, puede suceder. Hoy creo que se cortó la transmisión. Hola, hola, estamos en vivo todavía, ¿me pueden escuchar? Hola, si me están escuchando, por favor, díganme. Ah, ya, es que de pronto me sacó en el teléfono y no sabía si me estaban escuchando. Pero bueno, lamentablemente el hecho de que el humano sea biofílico no nos hace proambientales. El hecho de sentir esa fascinación por la naturaleza no nos hace proambientalistas. Y de hecho, para ser proambientalistas en realidad nos falta mucho, porque quizá nos sentimos proambientales al separar los residuos en casa, pero usamos aire acondicionado. Y el aire acondicionado tiene una huella de carbono mucho más alta que el, por ejemplo, comprar bolsas de plástico. Entonces, en realidad, ese paso o ese vínculo entre que naturalmente nos atraiga la naturaleza y cuidarla, es un vínculo que todavía está roto, y es un vínculo que desafortunadamente también la educación ambiental ha fallado. Las últimas aproximaciones en educación ambiental le han apostado precisamente a que la gente tenga más contacto con la naturaleza. Porque aquí, sí, como dice Esteban, culturalmente no somos biofílicos, ni culturalmente ni biológicamente, porque ya vimos que nuestra naturaleza es de transformación para nuestro bien. O sea, en realidad, pues, hacer bien a la naturaleza habría que ver si en términos biológicos tiene cierta ventaja, pero en realidad los humanos no somos proambientales. Y les decía que las últimas aproximaciones o trabajos e investigaciones en educación ambiental sugieren que tenemos que estar en más contacto con la naturaleza para poder comprender no solamente los procesos que nos enseñan en la escuela de ecología, etcétera, porque además la educación ambiental se ha mal enfocado a mostrarles a los niños el ciclo del agua y que existen tales animales, y aunque sí es importante, falla ese vínculo en activar en realidad nuestro instinto biofílico para poder hacer acciones realmente proambientales. Y aquí me gustaría mencionar a una escritora que yo creo que es muy biofílica, que es Rosario Castellanos. Este es un fragmentito de Destino, y dice: matamos lo que amamos, lo demás no ha estado vivo nunca. Y eso es en realidad. Las ciudades nos han despegado tanto de la naturaleza que a veces si escuchamos las noticias que hay un incendio, sí sentimos indignación, pero no nos damos cuenta que las actividades que estamos haciendo en esta parte también están contribuyendo a que eso suceda. Y eso es un problema, es algo que necesita mucho más atención.
necesitamos estudiarlo a más profundidad porque incluso nuestro aparato cognitivo no está preparado para entender un concepto tan gigantesco y monstruoso como lo es el cambio climático, porque a nosotros nos importa lo que está cerca, ¿no? Si nos dicen, ay, van a cortar el árbol que está aquí en la esquina, entonces a lo mejor es más probable que hagamos algo, a que hagamos algo, no sé, les decía, ¿no? Los incendios del Amazonas, que aunque tenemos parte de la culpa, lo vemos tan lejano. Entonces hace falta muchísimo por comprender de la relación humano-naturaleza para ya empezar a hacer realmente acciones que tengan una repercusión positiva y que este vínculo entre que somos biofílicos y proambientales se cierre más. Y finalmente, les dejo mis redes sociales ahí para que estemos en contacto, y ahorita me gustaría leer sus comentarios para ver si hay dudas y preguntas al respecto. Didac Santos, estás mencionando algo bien importante que se me pasó poner en la presentación. Tienes toda la razón. Hay grupos sociales que sí son socioculturalmente no biofílicos, proambientales. Y eso depende de su cosmovisión. Sí, de hecho, hay estudios recientes que están estudiando eso, precisamente de cómo es que la cosmovisión impacta, pero son grupos sociales también más reducidos. En un grupo social más reducido hay otros factores como son las normas sociales, el control percibido. Hay varias teorías que nos hablan de comportamiento que pueden ser más controlados. Esto se sale más de las manos cuando hablamos de comunidades grandes como en ciudades, pero sí, exactamente, hay que ver como caso por caso, y eso es muy importante para implementar programas de educación ambiental. Tienen que ser celulares y se tienen que adaptar a las cuestiones socioculturales de los grupos, porque a veces a mí me ha tocado que ven que hay modelos que funcionan en Francia o en Suiza y quieren venirlos a aplicar a México, cuando la realidad social, cultural, económica, etcétera, es muy, muy diferente, y entonces ahí es cuando nos vemos metidos también en aprietos. Voy a cerrar aquí para poder leer sus comentarios. Nos sacó de la reunión, pero ahorita vamos a volver a entrar. Entonces, Víctor, si me estás escuchando, nos volvemos a conectar a la transmisión para tener un poquito más de interacción con el público. Creo que siguen viendo mi pantalla. Bueno, mientras me conecto otra vez con Víctor, voy a intentar leer algunos de sus comentarios, ¿no? A ver. ¿Qué hay de la psicología ambiental con el tema de la biofilia? La psicología ambiental es de hecho es la primera que le ha entrado al quite desde hace 20 años para tratar de explicar el comportamiento proambiental. La cuestión de la biofilia, si te das cuenta, viene de una propuesta que es más desde la biología y la genética incluso. Entonces, ahora lo que se está intentando hacer es, pues, investigación más trans e interdisciplinaria para abordar estos asuntos. ¿Quién más? Espérenme tantito. Voy a cambiarles aquí la imagen para poder para poder entrar otra vez con Víctor y que podamos ya tener la sesión de preguntas y respuestas.
Ahorita leemos sus preguntas. Ahorita leemos sus preguntas, nada más estoy esperando a que Víctor se conecte a la reunión, por alguna razón nos sacó a ambos, pero espero que me sigan escuchando. Hola Vic. A ver, creo que ya está, ¿verdad? Sí, ya. Perfecto. No sé si quieras leer tú las preguntas. Sí me escucho, ¿verdad? En la transmisión. ¿Escuchan a Víctor en la transmisión en vivo? Ya aquí tengo a mi... A la gatita. Sí. A ver si alguien puede comentar. ¿Sí me escucho? Sí. Si alguien... sí te escuchan. Ya están respondiendo. Ok, bueno, Cari, ahora sí comenzamos con la dinámica de preguntas, comentarios. Muchas gracias por tu participación. Muy claro todo, la evidencia que has presentado, ¿no? Es un tema muy interesante lo de la biofilia. A ver, hay un montón de preguntas y de comentarios. Vamos a escogerlos como al azar. Vamos a ver cuál suena interesante. A ver, aquí hay uno. A ver. Dice Karen Londoño, de Colombia. Hace un comentario. ¿Cómo crees que desde la arquitectura podemos recuperar o integrar esta conexión natural que se ha perdido? ¿El humano se ha desconectado de la naturaleza o es algo que se desarrolla? Híjole, creo que los arquitectos tienen un montón de responsabilidad con eso. Si ustedes incluso ya lo están haciendo como una industria, el hecho de biofilizar espacios, los diseñadores de interiores y algunas, no sé cómo se les diga, como casas de arquitectos, ofrecen eso. Y los arquitectos yo creo que también deberían formarse en el sentido de hacer estructuras que tengan concordancia con el sitio en el que van a construir. No conozco mucho de arquitectura, sin embargo he escuchado que, por ejemplo, hay que tomar en cuenta la posición del sol para que las casas sean frescas y la gente no necesite aire acondicionado. Y entonces, como pensar en ese tipo de cosas o respetar los árboles que hay también precisamente para esas cuestiones de tener un aire acondicionado natural. Ahorita me estoy acordando que hace unos días publiqué que amo el calor y que odio el aire acondicionado con toda mi alma, no solamente porque su huella de carbono es muy grande, sino que además lo que hace el aire acondicionado es aventarnos un montón de bichos y bacterias y cosas a cada rato
y provoca problemas en la garganta. Entonces, eso, o sea, yo creo que desde la arquitectura tomar en cuenta las condiciones naturales, y eso hace ratito que hablábamos de cosmovisión, eso lo hacen muchas culturas, tomar en cuenta el conocimiento que se tiene de la región, dónde están los cuerpos de agua, cuáles son los tipos de árboles que crecen, por dónde sale el sol, por dónde se oculta, cómo son las corrientes de aire que llegan en la zona, todo eso puede ayudarnos a hacer ciudades más ambientales y además construcciones también mucho más inteligentes que nos ayuden también a disminuir la huella de carbono, como les decía. Ok, muchas gracias, Cari. Hay un comentario interesante, mira, dice, casi todos tenemos una noción común cuando se emplea el término naturaleza. Sin embargo, en el ámbito académico escasean las definiciones formales del concepto. ¿Existe una definición formal y dónde se originó? Pregunta. Ay, qué interesante. No sé si exista una definición formal como tal, pero se me ocurre ahorita que estoy pensando. Desconozco si existe una definición formal de naturaleza. No sé qué diga el diccionario, igual y ahorita podemos checar. Pero si desde la ciencia se ha tratado de definir o ha discutido, eso sería muy bueno hacerlo. ¿Hasta qué punto lo natural es natural? De hecho, incluso la biofilia considera que los desarrollos tecnológicos forman parte de este instinto biofílico, porque finalmente pues es una extensión, como les decía, no solamente inspiración, sino que tomamos elementos de la naturaleza. Nuestros teléfonos traen minerales y traen materiales que extrajimos de la naturaleza, entonces algunas corrientes biofílicas consideran que incluso pues todo puede ser considerado biofílico, pero sería interesante tener una discusión sobre el concepto de naturaleza, y la verdad es que este tipo de discusiones son muy recientes. Todo lo de comportamiento ambiental, etcétera, yo creo que no tiene más de 30 años que se ha tratado de entender y parece ilógico, ¿no? Quizá los antropólogos ya tenían otro tipo de aproximación de tratar de entender, por ejemplo, cómo las culturas se relacionaban con su entorno, pero precisamente en este tipo de comportamientos o acciones humanas en realidad es muy nuevo todo. Excelente, mira, aquí hay otro comentario interesante de Diana Inés Ramírez. Dice, me parece interesante la mención que hiciste sobre que los seres humanos no estamos preparados cognitivamente para entender un concepto tan complejo y enorme como el cambio climático. ¿Podrías, por favor, ahondar más en este argumento y recomendar algunos estudios o lecturas? Sí, las lecturas, si quieren, se las puedo pasar al colectivo para que las publiquen, no sé si una carpetita o algo así. Esto es como una serie de conexiones también, ¿no? El hecho de que, o sea, nuestro aparato cognitivo en realidad está diseñado, es Penn quien también propone esto, creo que es 2003, me quedo con el compromiso de mandárselo a Víctor, precisamente en que, o sea, en realidad, como hay dos propuestas interesantes en este tema. La primera, que nuestro aparato cognitivo no ha tenido la oportunidad ni el tiempo, evolutivamente hablando, necesario para poder responder a todos los cambios que estamos haciendo. O sea, los cambios que estamos haciendo son mucho más rápido que lo que nuestro cerebro puede comprender. O sea, en términos evolutivos, no ha pasado, para que algo se considere un cambio evolutivo, tienen que pasar muchísimo tiempo, y hay una serie de cuestiones biológicas que se tienen que tomar en cuenta. El avance tecnológico ha ido mucho, mucho más rápido que eso. Entonces, nuestro cerebro no ha desarrollado esa capacidad de comprender todo este desarrollo tecnológico que hemos provocado. Y por eso mismo es que nuestro aparato cognitivo no puede comprender la dimensión del cambio que hemos generado. Es más fácil, como les decía, para nosotros comprender cuestiones y actuar en cuestiones locales, porque para eso sí está evolucionado nuestro cerebro, más que para cuestiones tan grandes. Y algo tan sencillo como pensar en
como el dinero, ¿no? Es más fácil para mí imaginarme los 2 pesos que tengo en la mano a imaginarme los miles de pesos que cuesta un Bitcoin, ¿no? O muchos Bitcoins que no sé ahorita cuánto cueste, que a lo mejor es un dinero que nunca he visto ni he tenido esa posibilidad de, ¿cómo dirían algunos cognitólogos? ¿Cómo se llaman? Ay, de los que... ¿De qué representar? Sí, de las representaciones, exacto. Bien, mira, aquí hay un comentario también, una pregunta interesante de Esteban Cuaces. Pregunta, si el capitalismo potenció la cosificación y el daño a la naturaleza, ¿es correcto pensar que será este mismo, o sea, el capitalismo, quien solucione las problemáticas ambientales? No, definitivamente no. Y también es este mismo autor el que lo menciona. Ni el capitalismo, ni el sistema patriarcal. Ese es un sistema que definitivamente pues ha puesto a la naturaleza por debajo precisamente por esta cuestión biológica y evolutiva, ¿no? Estos 2 sistemas se han beneficiado de ciertas cuestiones biológicas y se ha utilizado eso a su favor. Definitivamente yo considero que no, pero también un cambio en el sistema creo que es algo bastante complicado en términos sociales y culturales, pero sí tenemos que empezar a abonar más a este tipo de discusiones. Ok, mira, aquí hay otro comentario interesante. Dice, ¿no es muy reduccionista pensar que la incomprensión del daño ambiental que hemos generado se debe a una base biológica? Tal vez esa incomprensión obedezca a cuestiones políticas y comerciales. No, es que yo nada más lo estoy hablando desde este punto de vista, pero en realidad el tema se hace complicado precisamente porque tiene un montón de aristas. La arista económica, la arista cultural, la arista antropológica, la arista psicológica, o sea, es un montón, es muchísimo, ¿no? Yo ahorita lo hablé solamente desde ese punto de vista, no quiere decir que no haya muchísimos otros lados por los que podamos ver este problema, es por eso que se hace tan complicado, porque son muchísimos factores que intervienen para tratar de comprenderlo en su totalidad y yo creo que sería muy, muy difícil, si no es que casi imposible. Sí, estoy de acuerdo contigo también. Mira, Giselle Angulo Noriega hace una pregunta interesante. ¿Cómo pasar del biofilizar el espacio habitable, o sea, la casa, la ciudad, a espacios que hagan un cambio cognitivo a lo proambiental? Esa es la pregunta, ¿no? De hecho, esa es la pregunta en mi tema de tesis. Precisamente este vínculo que les decía, ¿no? Porque si somos biofílicos, uno pensaría que ya podemos ser proambientalistas, pero precisamente porque estamos metidos en este sistema en el que un montón de factores intervienen, es complicado estudiar el comportamiento humano y por lo tanto es complicado tratar de cambiarlo. Hay un montón de modelos que nos pueden explicar cómo, que son propuestas, ¿no? El modelo del comportamiento planeado, el modelo de la activación de la norma, ahora ya hay otros diferentes que hablan de conectividad con la naturaleza para ser más proambientales, hay un montón de información sobre el asunto y pues al parecer falta también una integración de un montón de factores sociales, por lo mismo que les decía que es un tema muy nuevo que se ha tratado en la ciencia, se ha tratado principalmente desde la psicología y muy pocas ciencias le han entrado al quite. Recientemente incluso hasta la economía ya está hablando de estos temas, el marketing, o sea, ya hay un montón de áreas que ya están intentando comprender esto y es que la verdad los necesitamos a todos precisamente para acortar esta brecha y potencializar el hecho de que el humano es biofílico. Claro, sí. Mira, aquí hay otro comentario interesante. Lorena Herrera dice, te felicito por tu presentación. Dice, creo que esta desconexión con la naturaleza, o sea, la falta, la pérdida de biofilia, tiene que ver con la desconexión con nosotros mismos. Es decir, la desconexión con el sentir, esa pérdida de sensibilidad nos impide empatizar, sentir amor y desde ahí accionar para el bien común. ¿Cómo ves este tema de la desconexión con nuestras emociones en relación con la biofilia? Sí, de hecho es uno de los variables que pueden incentivar el comportamiento proambiental. Y de hecho, un investigador de la Universidad de Sonora
que es Corral Verdugo, son sus apellidos. Él precisamente habla de cómo los valores y la cuestión prosocial puede precisamente incentivar el comportamiento proambiental, porque además nuestra naturaleza es ser prosocial, ¿no? Les decía, nos cuesta mucho trabajo tratar de hacer algo por el Amazonas, pero si hay una catástrofe en otro lado del mundo, no dudamos en enviar víveres y ahí sí es como más fácil determinar ciertas acciones o encaminar ciertas acciones, porque además es parte de nuestra naturaleza, ser altruistas con gente que ni siquiera conocemos, pero que pues somos cercanos biológica y evolutivamente hablando. Entonces creo que él puede tener lecturas que pudieran ser de su interés, porque habla de cómo los valores y esta cuestión prosocial puede incentivar el comportamiento proambiental. Muy bien, yo creo que unas 2 preguntas y terminamos, ¿no? Ok. Hay mucha gente que está pidiendo tu contacto, Karin. ¿Cómo ves? Claro que sí, pues. Para entrevistas, están preguntando, para cosas así, asesorías. Sí. Entonces, les doy mi correo es karime.lopez@uaem.mx. Me quedé pensando así. @uam.mx, por ahí me pueden encontrar, o en mi página de Facebook, que es Karime Díaz Fotografía de Naturaleza. Ahí también, si me mandan un mensaje, ahí yo les puedo responder con todo gusto. excelente. Mira, aquí hay una pregunta de Aldo Martínez. Dice, ¿qué opinas sobre el tema del antropoceno y cómo, desde tu perspectiva, podríamos quitar la línea que socialmente hemos creado de que el ser humano está alejado de la naturaleza? Bueno, ahí hay como 2 maneras de ver esto, ¿no? El antropoceno ya está probado que existe, ¿no? Ya está, por los geólogos, ya está decretado. No sé si esa sea la palabra correcta. Precisamente por la huella que el humano ha generado en la Tierra, ¿no? Entonces es real, estamos viviendo la época del antropoceno. ¿Y cuál era la segunda parte de la pregunta, Vic? Sobre cómo podríamos eliminar esta línea que hemos creado nosotros, ¿no? De que estamos alejados de la naturaleza. Supongo que es esta concepción social que está muy distribuida, ¿no? De que vamos en contra de la naturaleza. Claro, sí, incluso he escuchado a personas que dicen, ay, ojalá se extingan los humanos, ¿no? Porque somos el peor mal y bla, bla, ¿no? Sí y no. Porque recordamos, nuestra naturaleza al ser social, yo creo que ahí está la clave, ¿no? Podemos organizarnos desde la familia, ¿no? Empezar a cambiar esa relación que tenemos con la naturaleza, con el simple hecho de sentarnos en la tarde, en la banqueta, en la azotea, en el espacio que tengan, a escuchar qué aves son las que vienen a visitarme, cuáles son las flores que florecen durante la época. Eso empieza ya también a tener un cambio a nivel individual, que esa también es una cosa. La mayoría de los estudios han enfocado en los individuos, ¿no? Y de cómo los individuos conectan con la naturaleza. Yo creo que entender la conexión y entender que le debemos todo lo que somos a la naturaleza, eso nos puede ayudar a empezar a hacer granitos de arena que posteriormente se pueden convertir en bloques de cemento, ¿no? Actividades comunitarias, eso les decía el ejemplo de los vecinos, ¿no? Que se organicen los vecinos y que pongan un compostero en la colonia, o que pongan las jardineras bonitas, etcétera. Entonces, esas acciones que aunque parecen superficiales, cambian nuestro entorno cercano, y yo creo que es una buena oportunidad precisamente para cortar esta brecha. Ok, gracias, Karine. Entonces, terminamos con esta pregunta que hace Mariela LB. Dice, entonces, desde tu punto de vista y de acuerdo a tu conocimiento, ¿cómo debería hacerse la educación ambiental más allá de reutilizar, o sea, más allá de conocer los ciclos de la naturaleza? Esa es una parte importante, o sea, los niños sí tienen que conocer la naturaleza desde la ciencia básica, ¿no? Eso no se debe dejar de lado. Sin embargo, la educación ambiental, y si te das cuenta lo podemos analizar, hacer análisis, desde análisis muy simplones hasta análisis más en forma, de por qué ha fallado.
La educación ambiental usualmente responde a programas gubernamentales que están limitadas también por los apoyos económicos. Y además se ha malentendido o malinterpretado que hacer educación ambiental es dar una charla a los niños una vez de vez en cuando y no darle seguimiento. Entonces, la educación ambiental tiene que tener varias características. Primero, tenemos que, también hay bibliografía al respecto, que la puedo pasar, la verdad no recuerdo al autor en este instante, pero él propone identificar qué comportamientos son los que tenemos que cambiar. Y eso dependerá de las comunidades o de la comunidad con la que estemos trabajando. ¿Cuáles son los problemas ambientales que están teniendo ellos? ¿Y qué comportamientos son los que tenemos que cambiar? Implementar nuestro plan estratégico de acción con actividades y darle seguimiento. La mayoría de los programas de educación ambiental no se miden y no se mide su impacto y no se le da seguimiento. Porque, por lo que decía, no cambian las administraciones y entonces se deja de lado y luego viene otro que piensa que reforestar es hacer educación ambiental, pero pues los talamontes están del otro lado, entonces ahí hay una discrepancia increíble. Entonces también se tienen que transformar las políticas públicas, pero hacerlo de manera local. El artículo que se me viene ahorita a la mente es un artículo que enlista muy bien los pasos para poder implementar un programa de educación ambiental mucho más exitoso, y es eso, primero detectando qué comportamientos vamos a cambiar y dándole el seguimiento necesario y medir este cambio, porque, insisto, de nada sirve de ir a dar una charla y no ver cuál fue el impacto del taller o charla, bla, 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 y si solamente se les da una vez al año, como lo hacen ahora la Secretaría de Educación Ambiental en México, que una vez al año les hablas de abejas y de la huella ecológica y el resto del año nada más ven el contenido de su libro, eso también pues está flaco todavía el tema de educación ambiental. Les digo, en algunos países ya están optando por darles clases a los niños en los bosques o en las selvas, incluso clases de matemáticas, etcétera, porque ya están integrando la educación ambiental como una parte fundamental de comprender precisamente esto que les decía, de incentivar más bien nuestro instinto biofílico para tener acciones. Ahora, también es importante mencionar que la educación ambiental no solamente debemos trabajarla con niños, debemos de trabajarla con quienes están tomando las decisiones actualmente y quienes se están equivocando al minar el estado de conservación de nuestros ecosistemas. Ellos son los que necesitan más urgentemente un jalón de orejas y educación ambiental en serio para que comprendan que sus decisiones pues van a tener un impacto. Entonces no sirve de mucho que estemos tratando de hacer mini proambientalistas si quienes estamos en el presente estamos permitiendo que se tomen malas decisiones y pues les estamos dejando un futuro desalentador. La verdad es que es decepcionante ver las predicciones que se están presentando. Otra gran pandemia es el cambio climático y no lo estamos viendo. Empezaremos a ver sus repercusiones este año y pues espero que no nos trate tan mal el asunto para ver si no sea demasiado tarde, ¿no? Que nos demos cuenta que tenemos que hacer cambios de fondo. Claro, sí, totalmente de acuerdo. Mira, hay una pregunta muy interesante, creo que ya ahora sí con esta, porque creo que vale la pena hacerla, está muy buena. Mira, ¿qué opinas del concepto de capitaloceno? Esto pensando que en realidad la interacción humano-naturaleza fuera del modelo capitalista ha sido profunda y ha generado cambios en sentido bidireccional. Y dice, por ejemplo, la diversidad genética, morfológica, paisajística generada por la domesticación. Entonces la pregunta es, ¿qué opino del término capitaloceno? Ajá, supongo que la definición de este concepto involucraría esto, ¿no? O sea, cómo la interacción humano-naturaleza ha tenido un impacto a nivel de diversidad genética, morfológica de los animales, ¿no? O sea, causados por la domesticación y el impacto que tiene la domesticación, por ejemplo, la ganadería, en el cambio climático. Claro. La domesticación es un proceso muy interesante, ¿no? Y ahí entra el concepto de selección artificial. O sea, en realidad la domesticación es un proceso de selección artificial, que incluso es un concepto que utiliza Darwin para escribir la evolución por selección, para describir la evolución por selección natural.
Sobre este concepto de capitaloceno, precisamente está relacionado un poquito con la pregunta que ya me hacían del modelo capitalista, ¿no? Y como mencionaba, la biofilia toma en cuenta, no sé, tendría que ver si hay alguien que haya estudiado el término biofilia y lo ligue, pero la biofilia incluye esta transformación, porque el capitaloceno es precisamente todo esto de revolución industrial y quema de combustibles fósiles, etcétera, ¿no? Precisamente que nuestro instinto biofílico ha producido esas situaciones, ¿no? Entonces, como les decía, la realidad es que la naturaleza, la naturaleza humana es transformar, porque tiene una razón biológica, que es el éxito reproductivo y el éxito en sobrevivencia de nosotros como especie, ¿no? Pero esas mismas actividades que están enmarcadas dentro de este concepto de capitaloceno es las que nos están poniendo a temblar ahorita. La pandemia fue provocada precisamente por esa modificación. Y muchas de las cosas que vienen, que nos han afectado, por ejemplo, las nevadas que provocaron los cortes de electricidad y que fueron muy fuertes, pues eso también va a tener repercusiones. Entonces ahí va a estar interesante, no sé si ya haya algunas predicciones evolutivas de qué es lo que va a pasar, ¿no? Muchas de las especies sí se han extinto, pero pues quién sabe para el humano cuando llegue esa parte, ¿no? Y el término capitaloceno yo creo que también viene embebido en este término de antropoceno, porque precisamente retoma estas cuestiones sociales de transformación y deterioro ambiental. Sí, claro. La industrialización vino a revolucionar por completo el ciclo, pues sí, de la naturaleza, sí. Cambio climático, un montón de cosas que, bueno, vamos a ponernos a trabajar ya cuando veamos las consecuencias ya directamente, ¿no? Como decías, muy difícil empatizar cuando lo que está afectando está sucediendo en otros lados, pero ya cuando nos llega a nosotros es cuando ya nos ponemos a preocuparnos, ¿no? Entonces, es que es eso, fíjate, ahorita me recordaste de algunos estudios que hacen y precisamente se me vino a la mente este ejemplo de un estudio que hicieron con jefas de familia y eran casas que vivían al borde de una barranca y la gente tiraba todos sus desechos a la barranca. Y entonces pues llegaron con una estrategia de decirle, no, es que fíjense que el agua y no sé qué, y la gente no les hizo caso, hasta que detectaron, o más bien, sí, detectaron que la manera de convencer a que las mujeres que eran jefa de los hogares y se dirigieron a ellas porque ellas eran las que gestionaban en ese sitio y en realidad creo que en muchos, ¿no? Son las que gestionan cómo se tiran los residuos, son nuestras mamás las que dicen sepáralo, saca la basura porque ya viene el camión, ¿no? En realidad las mujeres juegan aquí un papel fundamental también. Entonces se dan cuenta que cuando a ellas les llegas por la parte de, oye, sus hijos están teniendo muchas enfermedades estomacales y es por esto. Y es cuando dicen, ¿mis hijos? Sí. Entonces, ¿sabes qué? Si están metiéndose con mis hijos, la contaminación, entonces, ¿cómo me organizo con las demás? Y organizaron a toda la comunidad para limpiar la barranca y establecieron un sistema de recolección de residuos sólidos y entonces ya ellas se mostraron mucho más participativas. Y eso que tiene que ver también con lo que mencionaba hace rato, ¿no? De cómo es que está diseñado nuestro aparato cognitivo. Nosotros somos altruistas, nosotros somos sociales. Entonces, quizá por ahí también pueda haber un nuevo enfoque para hacer educación ambiental. Sí, claro. Bueno, yo considero también que sería importante revisar la evolución de la cooperación y del altruismo, ¿no? O sea, porque todas estas características evolucionaron en grupos pequeños, homogéneos, pero con la globalización lo que hace es que la población se vuelva extremadamente heterogénea, que es muy difícil encontrar puntos en común para poder volvernos recíprocos entre nosotros mismos, ¿no? Exacto. Tenemos que saltar las diferencias para poder encontrar estos pilares, ¿no? Que nos identifiquen entre nosotros, que vayan más allá de la religión, del idioma, de la nacionalidad, del color de piel, del estrato social, ¿no? Porque sí, estamos restringidos a que la cooperación evolucione en grupos pequeños,
o sea, en grupos pequeños, que era más fácil mantener la cohesión social. Exacto. Pero ahora vivimos en ciudades de millones de personas que es muy difícil ponernos de acuerdo, ¿no? No, y que además muchas veces ni conoces a los vecinos, ¿no? O sea, tú ves que llegan y así, pero no sé ni cómo se llaman, ni a qué se dedican, ni quién es. O sea, esa también desconexión social, pues obviamente tiene, o sea, todo está conectado, como bien mencionas. Claro, sí. Pues bueno, Karima, entonces terminamos aquí. Voy a estar poniendo tus contactos para la gente que esté interesada en trabajar algo. O sea, veo que aquí mucha gente está interesada en hacerte entrevistas y varias cosas, ¿no? En los comentarios. Entonces, qué bueno que de aquí salga pues más trabajo, ¿no? Más... Como ni tenemos. No, pero con todo gusto, si tienen inquietudes, si quieren conocer más, le voy a pasar a Víctor lo que ya me comprometí a pasarle. Ahí me mandas un recordatorio para que te pase, no sé, una carpeta, no sé, como ustedes ya decidirán cómo lo comparten. Y pues estoy a sus órdenes para cualquier cosa que podamos trabajar en conjunto también, yo con todo gusto. Pues bueno, Karime, muchas gracias, nos despedimos. A toda la gente que se quedó hasta ahorita, pues muchas gracias por estar aquí, por sus comentarios, por las sugerencias, por todo, ¿no? Entonces, pues estaremos haciendo más eventos y estén pendientes de la página. Viene un conversatorio en poco tiempo, vamos a estar hablando sobre bioética y eutanasia. Entonces va a ser un tema interesante, nos están invitados también a asistir. Pues sí. Sería todo, ¿no? En nombre del colectivo, ahorita vine yo a representar, ¿no? Pero somos más los que estamos trabajando, Martín, David, somos los que compartimos los libros, y organizamos los eventos, los cursos, los talleres. Entonces, pues, muchas gracias a todas las personas, ¿verdad?, que comparten nuestras publicaciones y nos siguen y nos sugieren muchas cosas. Entonces, pues, un saludo a todos y a todas. Gracias, Vic. Nos vemos.